Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor François Infanzón del curso de Geometría. Les doy la bienvenida en la Academia Camargo, Círculo de Estudios Camargo, la mejor del Cono Norte. El quien les habla enseña el curso de Geometría y en este ciclo virtual, ¿ya? Les voy a enseñar métodos para que los ejercicios no te sean muy complicados. Lo más importante de los videos es que tú copies la teoría tanto como así los problemas resueltos en el cuaderno. ¿Por qué es muy importante? Bueno, hay un dicho que dice, lo que haces a escondidas se nota en público. Cuando termina la pandemia, ya en verano de 2021, te vas a dar cuenta de que no tienes nada de mi curso si es que no has copiado las dos cosas muy importantes, teoría y problemas. Es muy importante para que repasen y para que puedan medir sus habilidades de todo este año 2020, cuánto han aprendido. ¿Ya? Los ejercicios que uno va a desarrollar son de 3 niveles: básico, intermedio, avanzado. ¿Ya? En esta primera semana van a ver un video muy interesante. Luego después, en la segunda semana, obviamente ya será con una sorpresa, ¿no? No le voy a decir, pero ya a partir de la segunda semana ya vas a querer siempre tener los audios y los videos en tu cabecera, ¿ya? Así que les deseo mucha suerte, espero que sigan mi consejo. Compres un cuaderno o si tuvieran un cuaderno anteriormente, sigan y sobre todo terminen hasta diciembre. Vas a ver que cuando se aperture el examen de admisión, postulas, ingresas, ¿ya? Así de sencillo. Bienvenido entonces al Círculo de Estudios Camargo y a continuación les voy a enseñar el primer tema de ángulos formados por rectas paralelas y transversales, ¿ya? Van a ver ustedes la metodología y sobre todo el nivel de los problemas, ¿ya? Básico, intermedio, avanzado. Ahora, si tienes alguna inquietud y deseas practicar más ejercicios, no te olvides de suscribirte al Facebook CS Camargo, ¿ya? Pide tu solicitud y te aceptamos si eres alumno, obviamente, ¿ya? Ahí vas a encontrar cantidad de ejercicios resueltos de este curso maravilloso que es geometría. Chao, nos vemos. Listo, jóvenes, hoy nos toca estudiar un tema muy especial sobre los ángulos. El título es Ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Vamos a definir las posiciones relativas de las rectas en el plano. Dos rectas son secantes si tienen un punto en común. Este punto en común lo voy a representar por P y es el punto de intersección o punto de corte. Acá tenemos las dos rectas L1 y L2. Simbólicamente se le representa con una U invertida. Y como este es el punto común, colocamos P, que viene a ser representada como el punto de intersección. ¿Qué son rectas perpendiculares? Son dos rectas secantes que forman ángulos de 90 grados. Es suficiente, como ustedes entenderán, con solo un cuadradito indicar que las dos rectas forman ángulos de 90. Simbólicamente se le representa por una letra T invertida y se lee la recta L1 es perpendicular con la recta L2. ¿Qué son rectas paralelas? Son dos rectas en el plano que no tienen intersección. Por lo tanto, se simboliza de esta forma. L1 paralela a L2, o gráficamente colocándole dos palitos.
¿Qué es una recta transversal? Es una recta que corta a dos paralelas o más. Por ejemplo, acá tenemos L1 paralelo L2, es cortada por una recta L que se llama recta transversal. Pero también, ¿qué pasaría si las rectas no son paralelas? Esta también sería llamada una transversal. Muy bien. Bien, jóvenes. Vamos a hablar sobre los ángulos internos y los ángulos externos. Acá aprecien a las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Están formando cuatro ángulos cuyas medidas las vamos a representar con alfa, beta, omega y teta. Estas medidas corresponden a los ángulos internos. Llámese ángulos internos aquellos que están comprendidos entre las paralelas. Si se encuentran lejos de las paralelas, se van a llamar ángulos externos. Por ejemplo, de medidas X, Y, Z, por ejemplo, Phi. ¿Ya? Ahora vamos a intercambiar estos ángulos de acuerdo a esta definición. ¿Qué son ángulos alternos internos? Obsérvese aquí que aquí hay cuatro ángulos internos. Voy a escoger dos que sean alternos. Por ejemplo, alfa, omega son alternos. Beta y teta también son alternos. Entonces voy a escoger uno. Imaginemos que sea alfa y este sea beta. Como las rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, diremos que estos dos tienen la misma medida. Esos ángulos son agudos, pero también podrían ser obtusos. X e Y son ángulos obtusos, son alternos internos y deben tener igual medida. Básicamente nosotros lo conocemos como la propiedad de la Z. Imaginemos, por ejemplo, que acá hay un ángulo de medida 40 y un ángulo de medida 100. ¿Qué hacemos normalmente? Formamos un ángulo que parezca una letra Z. Desde este extremo se traza una recta paralela a esta. Y como aquí también de este extremo se puede trazar una paralela en sentido contrario para formar una Z. Por supuesto que esta es paralela a esta y esta también es paralela. Eso nos hace pensar de que este angulito que mide 40 puede cambiar de posición acá. Se le puede trasladar, este mide 40. Ese es el criterio que se usa para trasladar los ángulos. Si este mide 100, ¿esto también cuánto va a medir? 100 grados. Ahora hablemos de los ángulos correspondientes. Dos ángulos son correspondientes si tienen la misma medida. Uno de ellos es interno y el otro es externo. Por ejemplo, tenemos acá una recta transversal formando dos angulitos. Vamos a ver si cumple el requisito. Uno interno, el otro externo. ¿De acuerdo? Tienen la misma medida. Muy bien, entonces, eso se llaman ángulos correspondientes. También puede ser el X con el Y, que son obtusos. ¿Y cómo se aplica esto en los ejercicios? Imagínate tú que tengas 60 grados y tengas 120 grados. Puedes usar la Z, la propiedad de los alternos internos, o simplemente tomar un punto de este lado y trazar una recta paralela a esta. Como que también por acá puedo trazar una recta paralela a esta. Y voy a formar los ángulos correspondientes. Si este mide 60, ¿esto cuánto va a medir? 60. Si este mide 120, entonces el ángulo de arriba ¿cuánto vale? 120. Muy bien. Jóvenes, seguimos ahora con la parte teórica, conjugados internos. ¿Qué son los ángulos conjugados internos? Obsérvense que acá tienen dos rectas paralelas y una transversal. Y entre las paralelas, ustedes ven ahí las medidas de cuatro angulitos. Vamos a ponerle así, ¿no? A ver. X, Y, alfa y beta.
Muy bien. Nosotros sabemos por la propiedad de la z que x es igual a beta y alfa es igual a i. ¿Cuánto suman x con alfa? 180. Pero beta puede reemplazar a x. Entonces esto sumaría en 180. Ese es el par de ángulos conjugados internos. Son dos de ellos suplementarios. O sea, ¿cuánto van a sumar? 180. También x e y son los conjugados internos, que van a sumar 180. ¿Cómo se presentan los ejercicios? Observen ustedes acá un ángulo agudo de 50 y un ángulo obtuso de 120. Para usar los ángulos conjugados internos, se debe trazar paralelas a estos lados indicados. Por ejemplo, esta recta paralela con esta recta. Y además, esta de acá es paralela con esta. Como los conjugados internos son suplementarios, uno es agudo y el otro obtuso, rápidamente puedes decir que estos dos suman 180. Por lo tanto, ¿esto cuánto mide? 130. Y acá este angulito es agudo. El suplemento de 120 sería ¿cuánto? 60 grados. Teoremas. Primer teorema, teorema de la V. Ven ustedes acá a ver dos rectas paralelas y una V, obviamente formando un angulito. Esta es la letra V. Ahora, el angulito del centro, vamos a representarlo con X, y cada ladito corta a la paralela, formando ángulos agudos. Por ejemplo, alfa y beta. Obsérvese que X como que es un ángulo que apunta a la derecha, y alfa a la izquierda y beta a la izquierda. Se demuestra que el ángulo central X es igual a la suma de estos dos angulitos, alfa y beta. Hay también un segundo teorema de la V. Observen acá el angulito, la letra V, formando tres ángulos que están al lado izquierdo, que vamos a representarle por alfa, beta y teta. Y entonces se demuestra que estos tres suman 360. Ahora, hablemos del teorema famoso del serrucho. Dos paralelas y una poligonal ahí. ¿Ya? Una línea quebrada. Forman una serie de ángulos. Por ejemplo, vamos a mencionar los ángulos que apuntan a la izquierda, para abajo. Alfa, beta y teta. Y los sumas. Y vamos a mencionar los ángulos que apuntan arriba, pero en sentido contrario, a la derecha. X, Y y Z. Y ellos también se suman. Y se demuestra que estas sumas, ¿cómo son? Iguales. Muy bien. El último es el teorema de la escalera. Observen las dos jóvenes. Ahora vamos a resolver los ejercicios de la dirigida número 3. Observen este gráfico, tenemos dos rectas paralelas y tres angulitos representados de esa forma. Podemos aplicar la propiedad de la V. Fíjense, el ángulo en el centro apunta a la derecha, el otro apunta a la izquierda, pero falta calcular el ángulo de aquí. Este angulito es el suplemento de 132, en este caso 48. Y 48 apunta a la izquierda. Por lo tanto, podemos concluir por la propiedad de la V que este angulito que está acá, 10x menos 12, debe ser igual a la suma de 30 más x con 48. Vamos a desarrollar
esta ecuación. Por ejemplo, el x pasa a restar al 10, sería 9x. 30 más 48 hacen 78. El menos 12 pasa a sumar. Acá te queda 9x y acá te queda 90. Como te piden el valor de x vale 90 entre 9, 10 grados. Fíjese el ejercicio número 2. Estas dos rectas son paralelas. Dada la figura se puede aplicar la propiedad del serrucho. Observen que el ángulo x de medida x y el 2x apuntan a la izquierda. Pues eso es lo que hay que sumar. X más 2x. Y los que apuntan a la derecha es este ángulo, esta y este de acá. Y lo vamos a sumar. El 30 de arriba se suma con el 21 más x. Y también se suma con el 15. Vamos a desarrollar esta ecuación. Tenemos aquí una x y una x. Tú sabes que eso se puede simplificar. Se retira acá porque tienen el mismo signo y están en sentidos opuestos. Luego me quedaría acá un 2x. Sumaría 30 más 21, 51, más 15, 66. Y aquí se divide 66 entre 2 y la respuesta es 33. Fíjense el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, aquí aparece un ángulo 3x, de medida 3x. Llévalo opuesto por el vértice, a este lado. Luego tenemos un angulito de medida 120. El que voy a usar es el que está al costado, su adyacente, el suplemento, que vale 60. Tenemos otro ángulo obtuso en la parte de abajo, 150. Y su adyacente vendría a ser 30. Como verán, acá voy a aplicar la propiedad de la V. El ángulo en el centro es 60 y es igual a 3x más 30. Desarrollando, esto lo mandas a restar, el 3 lo mandas a dividir y la respuesta es igual a 10. Muy bien. Bien, jóvenes, ahora resolvemos la pregunta número 4. La recta L1 es paralela a la recta L2. Y dada la figura, te piden calcular el valor de ¿quién? De x. Aquí vamos a desarrollar con la propiedad de la v. Recuerden que acá tenemos una letra v. El ángulo del centro mide 90 y apunta a la izquierda. Y este ángulo de acá apunta a la derecha, como que también este otro ángulo apunta a la derecha. Por lo tanto, podemos plantear esto, ¿no? El ángulo de 90 grados, con la suma de estos dos, son iguales, por la propiedad de la v. Y resolviendo, el valor de θ te sale 18. Pero te piden calcular el valor de x. Entonces, ¿qué dices tú? Que estos ángulos, ¿cómo son? Suplementarios, o sea, suman 180. X más 5θ lo igualas a 180. Pero como θ es 18, 5 por 18, ¿cuánto sería? Sería 90. X más 90 igual a 180. Por lo tanto, el valor de x va a salir ¿cuánto? 90 grados. Fíjense el ejercicio número 2. Esta transversal que ustedes ven acá y que están formando dos ángulos iguales, indican que estas dos rectas son paralelas. Y si son paralelas, puedes aplicar una de las propiedades de la V. En la teoría hemos afirmado que estos ángulos apuntan en un solo sentido. Y la suma de todos ellos, 6x más 4x más 8x, ¿cuánto tiene que darte?
Muy bien, 360. Aquí sería 18x igual a 360. De ahí resolviendo, X me va a salir exactamente 20 grados. Observa la número 6. En la número 6 tenemos acá un ángulo de medida alfa, que lo voy a colocar hacia adentro, opuesto por el vértice. Igual sucede con el ángulo teta. Este ángulo teta pasa al otro lado, por opuesto por el vértice. Y obsérvese bien que tanto la medida teta como la medida alfa y el x están formando la propiedad de la v. La propiedad de la v, ¿qué dice? Que x es igual a ¿quién? A alfa más teta. Pero al costado, adyacente a x, hay dos angulitos. ¿Cuáles son? Son 3 teta y 3 alfa. Los podemos sumar inclusive en una sola. 3 teta más 3 alfa. Y ustedes saben que esto, ¿cuánto suma? 180. Entonces vamos a plantear acá. X sumado con este angulito que es el triple de teta más alfa, ¿esto cuánto me da? 180. Pero teta más alfa, ¿cuánto mide? X. Ahora suma X más 3X, 4X igual a 180. Y de ahí resulta el valor de X. Entonces la respuesta, ¿cuánto va a ser? 45. Excelente. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 7. En la figura afirman que la recta R es paralela a la recta S. Dada la disposición de los ángulos, te piden el valor de X. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? En esta parte vamos a recordar una de las propiedades fundamentales. Por ejemplo, tengo dos paralelas, una V, recuerden la teoría que hicimos. Este ángulo apunta a la derecha, Entonces este ángulo viene a ser la suma de los dos. ¿Ya? Entonces aquí se aprecia que este ángulo es beta más alfa. Listo. Ahora, el adyacente de X es beta más alfa. O al revés. ¿Ya? Si tengo beta más alfa, le agrego X, suman ¿cuánto? 180. Aprecien acá, tengo alfa y beta. ¿Qué le está faltando? X. Miren aquí, alfa y beta. Para que sumen 180, le falta X. ¿Y qué observas ahí? Observa que el ángulo X apunta a la izquierda, y esta a la derecha. Y luego aplica la propiedad de la V. X más X me tiene que dar 86. Y de aquí, ¿cuánto te sale? 43 grados. Y esa viene a ser la solución del problema. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 8. Según el dato, la recta L1 es paralela a la recta L2. Ahí tenemos una serie de ángulos donde te dan como dato que teta es agudo. Si teta es agudo, teta es menor que 90. Y te piden calcular el máximo valor entero de X. Como ustedes comprenderán, este es para aplicar el teorema del serrucho. Nótese que aquí falta un angulito, ¿cierto? Que vale ¿cuánto? 150. Eso lo vamos a tener presente después. Voy a aplicar la propiedad del serrucho, pero para ello tengo que hacer un trazo auxiliar. ¿Dónde? Justo en este puntito. En ese punto vamos a trazar una recta que sea paralela a L1 y a L2. ¿Listo? En esta parte de acá voy a aplicar la propiedad del serrucho, que ustedes bien conocen esa teoría. ¿Cómo es esto? A ver. Observen, este ángulo apunta a la derecha y a la derecha. Se tienen que sumar. ¿Cuánto es 20 más 40? 60. Los otros
llámese 10x y este angulito, los tres tienen también que sumar ¿cuánto? 60. Pero hasta aquí suman 10 más x. Este ángulo es tal que al sumar con eso me tiene que dar 60. ¿Cuánto le falta al 60? ¿Ah? 50. Porque 10 más 50 es 60. Pero para que sumen los 3 60 tengo que restar x. ¿Ya está? Si tú sumas estos 3, te da lo mismo que 60. Muy bien. Y ahora, fíjense acá, este ángulo de aquí, ¿cómo se va a resolver? Todo el ángulo vale 150. Ya lo habíamos mencionado. El valor de este ángulo de acá es 150. Pero yo solamente quiero esta parte. Entonces tengo que restar. A 150 le resto 50 menos x. ¿Y sabes cuánto es eso? Eso es 100 más x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿recuerdan ustedes la propiedad de la v? Hace un momento estábamos resolviendo. 100, vamos a suponer que sea 140. ¿Sabes cuánto mide esto? Esto vale 60. Pero este 60, ¿cómo se obtiene? Por diferencia de las dos. Por lo tanto, si yo quiero calcular este ángulo, tengo que restar estos dos. ¿Esto valdría cuánto? 100 menos θ. Exactamente así. ¿Ya? Por lo tanto, ahora ya el problema está resuelto. Solo hay que plantear lo siguiente. Estos dos angulitos son adyacentes suplementarios. Tienen que sumar ¿cuánto? 180. Sería así entonces 100 más x. Luego lo sumo 100 menos θ. ¿Cuánto te da eso? Muy bien. 100, 100, 200. Más pasa con menos. Y para ese lado tengo θ. Simplemente lo dejo así. Ya está. Esto sería x más 20 igual a θ. Pero sabemos que θ es menor que 90. Entonces, si θ es menor que 90, ya puedo resolver el ejercicio. ¿Cómo? Reemplazando. En vez de θ coloco este valor. X más 20 menor que 90. X menor que 70. ¿Y cuál sería el máximo valor entero? 69. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos a resolver la pregunta número 9. Según el dato, las dos rectas L1 y L2 son paralelas. Y tenemos ahí dos bisectrices formando un X. Te dan como dato el ángulo ABC, que dice que es agudo, o sea que es menor que 90. Y te piden, según las condiciones, el valor de X que sea el menor entero, el mínimo valor entero. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio indicando que este ángulo mide φ menor que 90. ¿Dónde estaría φ? Estaría acá. Ese es el ángulo φ. ¿Ya? Y es agudo, porque es menor que 90. Bueno, acá puedo desarrollarlo con la famosa propiedad del serrucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrador acá. Aquí está L1 y L2. Esta línea, vamos a imaginar que no existe. Eliminemos. Solo quedaría esto. Fíjate, quedaría el φ, quedaría el alfa, quedaría el x y quedaría θ. Porque al eliminar esta línea desaparece alfa y θ. Solo queda eso y aquí puedo aplicar el serrucho. La propiedad del serrucho. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces eso quiere decir que este angulito de acá con esta se suman y te tiene que dar igual que la suma de estos dos. ¿Ya?
Entonces, vamos a plantear de esa manera. Decimos, x más phi, ¿ya?, debe ser igual a alfa más teta. Listo. ¿Ya? Ahora, tú sabes que alfa más teta más x, ¿cuánto suma? 180. Muy bien. Entonces, alfa más teta más x, ¿suman cuánto? 180. ¿Qué voy a hacer? En vez de alfa más teta, voy a reemplazar por x más phi más x igual a 180. De aquí despejo phi, que vale 180, menos 12. Pero sabemos que phi es menor que 90. Por lo tanto, desarrollamos. En vez de phi, coloco este valor. 180 menos 12x menor que 90. Esto lo mando a restar. Esto lo mando a sumar. Y de ahí, ¿qué se está demostrando? Sacando la mitad, por supuesto. Que x es mayor que 45. Y me están pidiendo el x, el menor valor entero de x. ¿Cuánto sería? 46 grados. Y esa es la solución del problemita. Vamos a resolver la pregunta número 10. En la figura afirman que la recta L1 es paralela a la recta L2. Y te dan una serie de angulitos donde te piden x, que es el valor de este ángulo. Se puede resolver prolongando y formar triangulitos, pero como estamos en el tema de ángulos entre paralelas, la idea sería hacer trazo auxiliar de paralelas, formando los famosos ángulos Z. Ustedes recuerden con esta, ¿cómo son? Iguales. Solamente con esta voy a resolver el ejercicio que está ahí. Por estos extremos que tú ves acá, que son vértices de los ángulos, voy a trazar rectas paralelas a L1 y a L2, tal como ustedes aprecian acá. Nada más. Todas las rectas que ustedes ven ahí, las horizontales, son paralelas. Todas ellas. Voy a trabajar entonces con el ángulo alterno interno, más conocido como la Z. Aprecien acá, este angulito de aquí es la misma que esta. ¿Por qué? Porque acá está formando una Z. Por lo tanto, este ángulo mide 70. Y acá tenemos otro ángulo. Ustedes saben que estos tres, ¿cuántos suman? 180. Entonces, ¿este cuánto va a ser? 70. Y este tiene la misma medida que esta. ¿Por qué? Porque están formando la Z. Entonces, este ángulo que está aquí también mide 70. Y este angulito de acá viene de la suma de los tres. El suplemento sería 50 grados. Y acá hay otro angulito alterno interno que están formando la Z. Este sería 50. Y luego por diferencia, 80 menos 50, 30. Finalmente, por la Z también, ¿cuánto va a ser el ángulo X? Muy bien. 30 grados sexagesimales. Ese es el valor de X.